Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Estaba meditando en estos días para repasarlo, volver a meditarlo. Luego vamos en las próximas semanas a retomar el estudio del Evangelio según Mateo, pero hoy vamos a ver este pasaje que hace unos años atrás lo tocamos, 2 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 15. Usted lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir conmigo la lectura de cada versículo. 2 Corintios capítulo 11, versículos 7 hasta el 15, lea conmigo. Dice así la palabra del Señor. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando, poder compartir con los hermanos toda la bendición que nos das. Que este tiempo ahora de exposición bíblica abra nuestro entendimiento para comprender las verdades universales junto con sus implicaciones prácticas para que al entenderlas correctamente podamos creer en ellas y eso repercute en una obediencia a tu palabra y así podamos crecer como es tu voluntad. Guíame, Señor, para ser claro, que pueda entenderse cada cosa que voy a decir y que realmente tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Radiografía de un siervo falso. Uno de los estudios, cuando usted va a la guardia que te hacen los doctores, es mandar a las personas que se atienden, en el caso de haber tenido tal vez un golpe muy fuerte, a hacerse una radiografía, ¿no? Te dicen, vaya a hacerse una radiografía y entonces vos vas y te haces ese estudio. Eso a los doctores les permite ver detalles del estado del área afectada que tal vez de manera superficial no pueda ser establecido de manera adecuada y por eso recurren a una radiografía. El resultado le da al médico mayor certeza de la situación de su paciente. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver? Bueno, justamente en el pasaje de hoy se menciona, por así decirlo, un tipo de radiografía, pero no para determinar el estado de salud de un paciente, sino una radiografía, por así decirlo, que logra desenmascarar a un siervo falso. ¿Por qué es tan importante hacer un análisis de este tipo? Bueno, porque como esta clase de personas usan estrategias para engañar, se requiere, por así decirlo, de los rayos X de las Escrituras para dilucidar la autenticidad o no de alguien que se considera a sí mismo como un siervo de Dios y que no lo es, tal vez, pero que sí se los hace creer a muchas personas. ¿De quiénes son los hombres que se van a estudiar en este caso? Bueno, si vemos en el texto en particular, la alusión es a los falsos apóstoles que estaban en la iglesia de Corinto, que se habían infiltrado en la iglesia y que ahora estaban allí dando su mala influencia a la congregación. Ellos se disfrazaban como siervos fieles, pero por lo que vemos en el texto no lo eran de ninguna manera. Pero incluso, si observamos mejor el pasaje, nos damos cuenta que el modelo de disfraz que usaban era parecido al de otro ser, el de aquel quien el texto dice que en cierta manera los dirige, que es Satanás. Ahora, el problema serio que estaba pasando en la iglesia allí
era que había muchos miembros que todavía no se habían dado cuenta de que estos hombres los estaban engañando. Si bien parece que había alguna parte de que le había caído ya la ficha de que no eran siervos genuinos, había algunos que todavía le seguían creyendo, que todavía seguían engañando, creyendo de que estos hombres eran hombres piadosos, pero realmente no lo eran. Es a causa de eso que el apóstol se ve animado o se siente y se enfoca en esta sección larga de la carta que arranca en el capítulo 10 y que llega hasta el final de la epístola, buscando darle el argumento necesario para que los miembros de la iglesia de Corintio, que todavía permanecían leales, sumisos a estos lobos rapaces que se habían metido dentro de la iglesia, se dieran cuenta del error que estaban cometiendo y para que por medio de eso tomaran finalmente la decisión de alejarse de estos apóstoles. Para eso, como te decía, este pasaje es parte de una sección más larga que comienza a partir del capítulo 10 y va hasta el final. Pero para eso, en particular, en esta porción, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol presenta en parte una defensa de sus obras ministeriales, que eran realmente fieles, justamente para usarla como un contraste con la de estos hombres. Y que así quedaba claro, como si se tratara de una radiografía, de qué es lo que había realmente detrás de las actitudes de estos líderes malignos, que quedara a la vista, aquello que tal vez de manera superficial no se podía ver. Creo, hermanos, que nos encontramos cuando leemos este pasaje, uno de los textos más duros de la Biblia en cuanto a advertir respecto a los siervos falsos, aunque no es el único, es uno muy fuerte. Por lo cual te animo a prestar mucha atención a lo que vamos a ver hoy, rogando al Señor para que al reflexionar en esto, guarde a la iglesia de personas así. Creo que en esto debemos siempre prestar mucha atención. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes debemos tener mucho cuidado y alejarnos de los siervos falsos. Ese es el tema. Los creyentes debemos tener mucho cuidado y alejarnos de los siervos falsos. ¿Cómo los reconocemos? Bueno, el pasaje presenta 4 rasgos característicos que son los que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Vamos a ver entonces el primero de los rasgos característicos de un siervo falso o de los siervos falsos. ¿Cuál es ese primer rasgo característico? Es que son codiciosos. El pasaje comienza con una pregunta retórica de parte del apóstol por medio de la que buscaba llamar a la reflexión a su audiencia, a los corintios y en particular a estos miembros que todavía estaban en rebeldía. Dice el versículo aquí: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Parece una pregunta media extraña, ¿no? Bueno, para poder comprender lo que se está diciendo en este versículo, considero conveniente hacer un pequeño repaso de cuál fue la actitud del apóstol mientras sirvió a la iglesia de Corinto. Durante un tiempo en esta ciudad, mientras él fundó la obra, el sustento que necesitaba para vivir lo iba teniendo por medio de ir fabricando tiendas. Así lo vemos, si usted lee después en su casa, Hechos capítulo 18, a partir del versículo 1, se nos empieza a contar que mientras él estaba en aquel lugar, fabricaba tiendas para sostenerse. Pero por lo que vemos, o lo que mejor dicho veremos más adelante en el pasaje, probablemente porque el negocio empezó a tener problemas, o tal vez debido a la intensa carga horaria al ir creciendo la congregación, eso pasa. Bueno, al parecer parece que llegó un momento en el que no podía seguir sosteniéndose por medio de ese trabajo, ya que los tiempos probablemente no le daban. Y fue ahí, nos dice el texto también, que los hermanos de Macedonia, de otra región, fueron los que suplieron sus necesidades, como lo leemos y luego vamos a ver un momento en el versículo 9. En conclusión, durante la estadía del apóstol allí en Corinto, ahora ya no estaba ahí, pero mientras había estado ahí, su actitud fue la que el texto indica. Nunca les pidió algún tipo de ayuda financiera. Cuando dice ahí que él había predicado a Dios de balde, la idea del concepto de balde es la idea de hacer algo sin pedir nada a cambio. Quizás ahí la palabra no se ve tan claro. En Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas, se ve mejor esto que digo. Fíjense capítulo 11, versículo 7. Dice: o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fueras exaltados porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente, dice ahí el texto. Esa creo que es una mejor traducción de la palabra que se usa ahí. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué entonces
le hace esta pregunta, si ellos sabían de que él, cómo se había comportado cuando había estado entre ellos. Bueno, para poder comprender el propósito de esta pregunta que está haciendo, también nos debemos fijar qué se venía diciendo antes en el pasaje. En el versículo 6 se menciona que una de las acusaciones falsas contra el apóstol es que él era tosco al hablar, así dice el versículo 6, que era lo que se estaba diciendo de él. Cuando se habla de alguien tosco al hablar, está queriendo decir aquí como alguien inexperto, como medio tonto, que no se expresa bien. Es muy fea la palabra que se utiliza ahí, es la palabra que se traduce en nuestro vocabulario como idiota. La palabra en el griego es idiotes. Aquí traduce como tosco, pero habla como alguien que no sabe hablar bien, que no puede hablar bien. Bueno, los apóstoles falsos que estaban allí en Corintio manifestaban que como él era torpe para hablar, su mensaje fue simplón, porque él no podía dar un mensaje muy desarrollado. Evidentemente marcando con eso de que el mensaje era muy inferior al que ellos supuestamente presentaron, porque ellos decían de que sí, de que ellos utilizaban. Evidentemente estos hombres tenían una manera muy elocuente de hablar, utilizaban mucha de la retórica de los filósofos griegos, entonces como que llamaría más la atención que lo que Pablo decía. Eso lo vemos en capítulo 10, versículo 10, fíjese que dice, porque a la verdad dicen, ¿quiénes dicen? Los falsos apóstoles que lo estaban acusando a él. Las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra, o sea, la manera de hablar, menospreciable. Ellos lo estaban acusando de eso, diciendo, bueno, por carta él se hace mucho el gallito, mucha cosa, pero cuando está ahí acá delante de nosotros, no, es medio frágil, medio pusilánime, y su manera de hablar incluso despreciable. Esta es la acusación que les hacían los falsos apóstoles de Pablo, algo que sabemos que no es así. Ahora, pensando en eso, es que la pregunta podría leerse entonces con un fuerte tono irónico, con el que buscaba confrontar Pablo a los falsos apóstoles de la siguiente forma, ¿no? Volviéndonos a la pregunta de nuestro primer versículo aquí. Él les estaría diciendo algo así, miren, perdón, hermanos, ¿acaso estuve tan mal en ser humilde y honrarlos a ustedes al predicarle el evangelio sin pedir nada a cambio? ¿Tan malo fue eso? La respuesta obvia es no tendría que parecer algo malo. Pero lamentablemente esta humildad tan hermosa del apóstol fue utilizada maliciosamente por sus detractores, estos hombres, asegurando a los corintios, estos hombres le aseguraron a los corintios, que si él no les había pedido ningún sustento financiero, era justamente porque no lo merecía, ya que su mensaje no tenía un gran valor por ser tan básico. Ellos están diciendo, claro que no le pido nunca nada, si con ese tipo de mensaje tan básico, tan simple, ¿cómo les va a pedir algo? Sería un cara dura si le pidiera algo. Algo así lo que estaban ellos queriendo decirle. O sea, usaron la virtud de Pablo, la humildad de no pedirles nada a cambio, como una excusa para tirarle tierra. Así de maliciosos eran estos hombres. Vamos a ver que durante el pasaje varias veces o varias estrategias usaron para menospreciar a Pablo. Y Pablo los va denunciando y va argumentando en su contra. Ahora bien, si bien esta era una actitud maliciosa, ¿qué es lo más triste de todo? ¿Y qué es a donde apunta esta pregunta irónica? Bueno, o sea, ¿cuál es lo más grave de todo esto? Que algunos miembros de la iglesia, a los cuales Pablo tanto amaba, le estaban haciendo caso a estas acusaciones tan feas e infundadas. O sea, Pablo habla y está empezando a hablar acá, no queriendo no preocupado tanto por los falsos apóstoles, porque ellos saben que él sabe que son gente mala. Lo que mal, en cierta manera, está doliendo a él es que personas que lo conocían a él, personas a los que había pastoreado y que tanto le amaban, estaban creyendo, estaban dándole oído a lo que estos hombres decían. Entonces es como que él estuviera preguntando, ¿en serio van a creer eso de mí ustedes? Ahora, acá habla claro que no es que Pablo principalmente se sintiera ofendido porque lo vieron como un orador principiante. Él no se preocupaba mucho, él lo dice mucho más atrás, no
tengo mucha estima el ser evaluado por ustedes, ni yo mismo me juzgo, el que me juzga es el Señor. No era la principal preocupación que lo vieran a él como un predicador principiante. La preocupación de por qué él presenta esto era porque si ellos, estos miembros todavía tercos, necios, continuaban haciendo caso a esta acusación, iban no solamente a despreciar al mensajero, a Pablo, sino también a su mensaje, que era lo que realmente le importaba a Pablo. Pablo no se está defendiendo en esta carta porque él quiera intentar mantener su integridad, sino porque le preocupaba de que si esta gente despreciaba a Pablo, despreciaba el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo era lo importante. ¿Por qué? ¿Cuál era ese mensaje? El texto lo dice aquí en el primer versículo. Es el Evangelio de Dios, el mensaje. Y si ellos no detectaban este error, estaban corriendo un grave peligro porque de lo que se iban a alejar no era solamente del mensajero, que era fiel, sino del mensaje, que era el Evangelio de Dios, lo cual era muy complicado porque justamente los falsos apóstoles no traían el Evangelio de Dios, traían un mensaje que no era el Evangelio. Ahora, si reflexionamos por un instante, sabemos por la palabra de Dios acerca del concepto de que el obrero es digno de su salario, que apunta a que es adecuado que una iglesia local pueda en lo posible, en la medida de sus posibilidades, sostener a sus pastores. 1 Timoteo 5:18 habla acerca de eso. Ahora, si esto es así, la duda que nos podemos preguntar es entonces, ¿por qué Pablo remarcaba tanto el hecho de que él no le había pedido nada a cambio como algo bueno? Bueno, evidentemente no era porque Pablo pensara que estaba mal que un pastor recibiera un salario de la iglesia. De hecho, en el siguiente versículo dice que otros hermanos sí lo sostuvieron. Entonces, él no podía pensar que estuviera mal eso, porque justamente recibe ayuda de otros hermanos. Ahora, lo que él en verdad está remarcando aquí, y que es lo importante, es la actitud de quien pastorea con fidelidad. ¿Cuál es la actitud? Que un siervo genuino, aunque tenga derecho a percibir un salario, si no lo recibe, él va a seguir sirviendo a la iglesia con fidelidad. Si bien tiene derecho, por lo que vemos en el pasaje, y ahora vamos a ver un texto hablando al respecto, si no lo recibiera, él no va a dejar de servirlos. Esa es la actitud correcta, es la actitud esperable de un siervo que es fiel a Dios y a la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero dice, y aquí está la clave, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Lo que está diciendo es, si bien la iglesia tuviera el deseo de sostenerme, gloria a Dios, lo voy a hacer con eso. Pero si no lo hace, toda aún así la comisión tengo dada, así que tengo que hacerlo y lo hago igual. Y lo hago con la misma pasión y con el mismo deseo y con la misma intención de glorificar a Dios, que tenga o no tenga alguien que me sostenga. No importa. Porque dice, ay de mí si no hago lo que tengo que hacer, que es anunciar el Evangelio. Entonces, ¿para qué lo menciona? Sería la pregunta, si él entiende eso. Si él entiende que esta es la actitud. Bueno, justamente para marcar lo que decíamos, lo que vengo diciendo y que vamos a ver varias veces. Él está marcando un contraste. La diferencia con estos hombres que se habían infiltrado en la iglesia de Corintio. ¿Para qué? Para exponer la falsedad de ellos, a diferencia de la actitud correcta de un siervo genuino. O sea, que este es el concepto que aquí busca exponer él. El primer rasgo característico de los siervos falsos que nos ayudará, que le ayuda a Corintio, pero que nos ayuda también a nosotros a detectarlo, para entonces tomar qué decisión, huir. ¿Cuál es ese primer rasgo característico? Bueno, que estos siervos falsos, los siervos falsos, solo sirven a la iglesia por codicia o motivados por obtener algo a cambio.
hacen, pero midiendo, esperando o sabiendo que va a haber algo. Si no, no hago nada. Como te decía, hay muchos textos. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento escriben sobre los falsos siervos, los falsos maestros, los falsos pastores. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Pedro en 2 Pedro 2:14. Se nos da una característica similar. Dice, hablando de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y aquí está el paralelo, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya sea por dinero, por fama, por cuestiones que tienen que ver con pasiones sexuales o incluso por el reconocimiento personal de los demás, siempre hay un deseo codicioso que es el que impulsa a un siervo falso a servir. Siempre está midiendo, buscando qué va a sacar a cambio. Eso es lo que lo motiva. En el caso de esta sección en particular, detrás de la acusación contra el apóstol no había una intención buena de parte de los falsos apóstoles. O sea, no estaría mal que ellos avisaran a la iglesia si tal vez fuera cierto, ¿no? que hay un predicador que está predicando y que realmente no predica bien. Si alguien dijera, bueno, mire, tengan cuidado de iglesia porque este no predica bien, quizás sería una buena motivación, pero no era la motivación aquí. Obviamente que Pablo era un buen predicador, pero ellos decían que no. Pero en verdad la motivación no tenía que ver con querer buscar cuidar a la iglesia, sino simplemente el deseo de ellos era, por así decirlo, acaparar el mercado, quedarse con todo el mercado que era la iglesia. De que Pablo sea rechazado por los corintios, de que ya Corinto no lo recibiera, él no volviera más, y así quedar ellos solos como los líderes, como referentes en ese lugar. ¿Para qué? Para entonces así poder quitarle hasta el último centavo de su bolsillo, sin que nadie como Pablo u otro siervo fiel los confrontara por esa codicia. Esto era lo que buscaban, todo lo que estaban tramando era para que ya Pablo se fuera para siempre de Corinto y ellos quedar solos y aprovecharse de estos necios corintios. Un siervo falso, entre otras cosas, claramente se identifica por un anhelo intenso por satisfacer su avaricia, al punto de hacer lo que sea con tal de obtener lo que tanto ansía. Es capaz de hacer lo que sea. Como diríamos nosotros, es capaz de vender a su madre para con tal de alcanzar lo que quiere. Por eso es tan peligroso, hermanos, para los cristianos tratar de mantener comunión con alguien así. Si bien a veces 2 Corintios 6:14 se utiliza como una aplicación para decir, bueno, no te pongas de novio con un no creyente. Originalmente la idea aquí, cuando estoy hablando de 2 Corintios 6:14, el famoso yugo desigual, el punto es que es incorrecto, que no es la voluntad de Dios que un creyente quiera buscar tener intimidad o comunión espiritual con alguien que se dice creyente y no lo es. En particular aquí, el pasaje habla justamente sobre quiénes, sobre los líderes que estaban en ese lugar. Y es ahí entonces, con esa referencia que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De acuerdo al contexto, ahí está diciendo, ¿cómo pueden querer tener comunión con personas que son falsos, que se dicen ser cristianos, pero no lo son? ¿Qué está diciendo? No se puede. Es como querer juntar la luz con las tinieblas. No se puede. Es como el agua con el aceite. No se puede. ¿Qué concordia, dice luego Cristo, con el diablo? No se puede. Sin lugar a dudas que este tipo de actitud es muy común hoy también entre los siervos falsos que se encuentran en muchas iglesias evangélicas, tal como en la época del apóstol. No es muy distinto. Si bien han pasado 2000 años, siguen ocurriendo situaciones así. Motivados por la codicia, esta clase de líderes en ocasiones intentan imponer una actitud sectaria en la congregación en la cual pastorean. ¿Para qué? Para acaparar toda la atención sobre ellos mismos y sobre todo custodiando lo que sus oyentes pueden escuchar. No sea que tal vez su codicia quede expuesta. Usted conoce seguramente personas que van a iglesias donde hay este tipo de hombres así, no lo dejan tener relación con nadie.
No quieren que escuchen a otros, que les pueden hacer sacar la venda que tienen adelante. ¿Por qué? ¿Porque les importa a las personas? No, porque se les arruina el negocio. Por medio de estrategias engañosas similares a las que vemos en nuestro pasaje, persuaden a la gente que ellos son los únicos maestros en los que se puede confiar. No tienen ningún resquemor de hablar, de juzgar mal a otros maestros con tal de lograr su meta. Por lo tanto, es necesario que cada creyente pueda prestar atención y evaluar esta clase de hombres para alejarse lo más posible de ellos. Y en eso tenemos que tener todos cuidado, porque en cualquier momento se te puede aparecer en tu camino algún lobo dando vuelta. Pero también cuando se presente la ocasión, es importante, creo yo, animar a personas, ya sea de nuestro entorno, pero también de otros lugares, a que hagan este tipo de examen acerca del carácter y la enseñanza de aquellos que lo ministran. Si sabes, a veces uno dice, bueno, pero si le decís va a estar mal. Si vos sabés que una persona está involucrada en una iglesia o en una supuesta iglesia donde todo lo que le enseñe no es el evangelio, donde todo lo que le enseñan sus líderes no tiene nada que ver con la Biblia y por ende no está escuchando el evangelio y por ende está yendo al camino de la perdición, mirá si va a estar mal decirle, che, tenés cuidado de lo que te están enseñando. No, pero no lo toquen el ungido. ¿Qué no? Mirá, si sabés que hay alguien que está mal, ayudalo. Así como alguien tal vez en su momento te ayudó a ver la verdad. Hacelo con amor, hacerlo con sabiduría, pero ayudalo. Porque tal vez no se está dando cuenta y está creyendo de que le están enseñando la verdad cuando tal vez lo que está aprendiendo es toda la mentira y se están aprovechando de esa persona. Otro rasgo característico de los siervos falsos es que no aman a la iglesia. El pasaje prosigue con la explicación del apóstol de quienes lo ayudaron cuando estuvo en necesidad. Dice versículo 8, he despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Como recién expresaba, Pablo tuvo una actitud de humildad en no pedirle sustento a los corintios cuando lo ministró. Él buscaba con eso en que nada fuera impedimento para poder alcanzarlo con el Evangelio. Algo de eso él menciona en 1 Corintios capítulo 9, versículos 18 y 19. Un tiempo después de fundar a la iglesia local, había miembros inmaduros en la congregación que veían mal que él recibiera un salario. No entendían bien esto, porque para el contexto gentil no era común. Dentro del contexto judío eso no había ningún problema. El antiguo pacto claramente mostraba que aquellos que servían en el templo se lo sostenía, pero para los gentiles no era tan común esto. Fíjense que en 1 Corintios 9, versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y luego explica por qué está diciendo esto, porque había algunos que lo acusaban, de decir, bueno, no podés recibir sustento, ni vos ni ninguno de los pastores. Por lo que entonces él en su primera epístola les da una enseñanza en cuanto a este asunto, que es lo que venía hablando hace un ratito. Es legítimo que un pastor reciba sustento de la congregación a la cual pastorea si la iglesia está en condiciones de hacerlo. En 1 Corintios 9, versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Bueno, Pablo dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar al que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Así que él explicó en cuanto a esta situación cómo había que pensar. Pero ya para el tiempo de la segunda carta, un año después de la primera, de alguna manera los falsos apóstoles, utilizando justamente de forma maliciosa e engañosa esta enseñanza, le habían llevado al punto de que habían convencido a la iglesia de que ellos tenían que pagar por su servicio. Pero a su vez buscaban difamar al apóstol con acusaciones falsas. O sea, por un lado decían, muy bien lo que dijo Pablo, claro,
ustedes nos tienen que sostener a nosotros. Pero no, pero a Pablo no, porque él es malo, ¿no? Hacían este doble juego. Ahora, por lo que vemos aquí que él menciona, podemos ver y podemos hacer una pregunta. ¿Cómo hizo Pablo para suplir sus necesidades mientras estuvo en los Corintios en aquellos días, incluso antes de que vinieran los falsos apóstoles? Bueno, esta sección refleja que aceptó la ayuda de iglesias más pobres económicamente, pero más ricas espiritualmente. Él dice que los macedonios fueron los que lo ayudaron, que no les pidió a ellos, pero que otros sí lo ayudaron. Dice, y esto lo podemos terminar de confirmar con Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, cuando él sale de Macedonia, la iglesia definió ir enviándole ayuda financiera para que Pablo pudiera solventar sus gastos en su viaje misionero. En ese sentido, Pablo confesó, por lo que estamos viendo en nuestro texto, que fue un gran esfuerzo el decidirse ser sostenido porque él sabía que estos hermanos de Filipos y de Macedonia eran humildes. Por eso él sentía como que los había despojado, porque sabía que tenían poco. Pero él accedió a hacerlo a cambio de no encontrar ningún impedimento mientras fundaba las iglesias en Acaya, incluida Corinto. Él, aunque le dolía, lo aceptaba porque lo que le importaba principalmente era que el evangelio se expandiera, y de alguna manera él sabía de que con la ayuda de los hermanos, sin pedirle nada a las personas que no iban a entender de entrada, no quería que eso fuera un impedimento, y por eso entonces él decide tomar esta ayuda. Ahora, ya la iglesia en Corinto estaba bien constituida. ¿Por qué es que luego Pablo siguió, una vez que ya la iglesia estaba constituida, guardando en todo de serles carga y seguiría haciéndolo? ¿Por qué él no iba a hacerles gravoso? Incluso aunque ellos estaban en una situación económica mejor que los macedonios. En comparación, evidentemente los hermanos de Macedonia eran más pobres que los corintios. O sea que los de Corintios podrían ayudarlo muchísimo mejor porque no tenían tantas necesidades como los otros hermanos. Ahora, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué dice, no voy a recibir de ustedes ninguna ayuda? La respuesta la tenemos un par de versículos más adelante. Porque si él comenzaba entonces a solicitar ayuda financiera, le estaba dando excusa perfecta a los falsos apóstoles de aprovecharse de los corintios y tener más razones para pedirles plata. Él dice, si yo en cuanto le pida algo, ellos se van a aprovechar para entonces decir, miren, Pablo le está pidiendo, entonces ve que no está mal. Fíjense que versículo 12 de Biblia de las Américas lo dice, pero lo que hago, o sea, no pedirle a ustedes sustento, lo continuaré haciendo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se gloría. Pablo quería guardar, no quería dar lugar a la estrategia de estos hombres. Estrategia que se termina de evidenciar con los siguientes versículos. Pablo dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. A ver, para que se entienda, la complejidad de la situación era así. Si Pablo aceptaba recibir ayuda de los hermanos, esto sería utilizado por los falsos apóstoles para justificar lo que ellos le estaban sacando a la congregación. Pero si continuaba la decisión de no solicitar ayuda financiera como hasta ese momento pasaba, esto iba a ser considerado como una falta de amor de Pablo hacia la iglesia, que era aparentemente lo que estaba murmurando de él. Fíjense ese versículo 12. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. O sea, es claro que Pablo estaba, por así decirlo, en una encrucijada. Si tomaba una decisión, lo iban a criticar. Pero si tomaba la otra decisión, también lo iban a criticar. O sea como sea, los falsos apóstoles iban a buscar la vuelta para criticarlo. Porque la gente mala es así. Haga lo que haga, te van a criticar. Bueno, a Pablo se lo estaban justamente haciendo. Ahora, si bien haga lo que haga, lo iban a criticar, aún así él toma una decisión. ¿Cuál fue la reacción de él? Bueno, según lo que recién leímos, él decidió tomar la opción 1.
iba a seguir sin recibir ayuda de los corintios. Nadie les impediría gloriarse en ese sacrificio personal, porque si bien, sea como sea, lo iban a criticar, tomando esta primera acción de no pedir ayuda es como que frenaba a los falsos apóstoles para tener una excusa para sacarle plata a los hermanos. Pero al exponer su decisión, también vuelve a hacer una pregunta retórica, una pregunta para que los haga pensar. Decidí que no voy a pedirles nada a cambio, le está diciendo. Decidí que no voy a pedirle nada a cambio de mi servicio, pero, aunque decidí eso, ¿en serio se van a dejar arrastrar por la idea de que hago eso porque no los amo? Dios sabe lo que hay en mi corazón por ustedes. O sea, él está anticipando la jugada y está diciendo, van a decir que no los amo por no aceptar ayuda de ustedes. ¿Realmente van a pensar eso de mí? Que no los amo. El apóstol llama a Dios como testigo para remarcar el hecho de que no mentía al afirmar que amaba de verdad a estos creyentes que, digamos, eran bastante difíciles de amar. Él lo dejó bien claro en capítulo 2, versículo 4 de esta misma carta, cuando Él les escribe para exhortarlos a través de una carta triste que Él manda y que no tenemos registro, se llama la carta triste. Es una carta que Pablo escribió entre la primera y la segunda carta de los Corintios, de la cual no ha quedado registro, pero es una carta dura que Él les escribe exhortándolo por una mala actitud de ellos. Y Él dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Él les cuenta, les confiesa, abre su corazón y le dice, cuando le estaba escribiendo esa carta para retarlo, estaba llorando. Pero no para que tengan lástima, se los digo, es para que sepan cuánto los amo. Ahora, ¿por qué Pablo podía amar a gente tan ingrata como estos corintios? Porque el amor genuino no ama de acuerdo a si el otro es digno o no de ese amor, sino que el amor genuino ama motivado por la gracia. El amor verdadero se sacrifica tolerando la imperfección del otro y en lo posible, cuando existe la oportunidad, supliendo sus necesidades. ¿Por qué? Porque como Pablo lo ha dejado claro en 1 Corintios 13:7, el amor no busca lo suyo, sino que todo lo sufre y todo lo soporta. Esta actitud tan preciosa de Pablo claramente chocaba de frente con la de los hombres con los cuales Pablo viene confrontando. Por eso en todo lo que estamos viendo aquí se observa el segundo rasgo característico que el pasaje nos da de los siervos falsos. Los siervos falsos no aman a la iglesia. No la aman. A los falsos apóstoles no les importaba si había hermanos débiles en la fe, que en su momento no entendían con claridad el tema del salario para los pastores. Tampoco se interesaban en ayudarlo a crecer en esta área. En ninguna área no se preocupaban por su santidad. Un siervo falso no se desvela a causa del sufrimiento o la inmadurez de quienes sirven. No dice, estos hermanitos todavía les falta crecer, Señor, obra en ellos, voy a aconsejarle, voy a hablarle. No le importa. No le importa si vos estás crecido, si no estás crecido, si entendés, si no entendés. No le importa porque al siervo falso no ama. No aman de verdad. No aman con el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Si no tienen a Cristo, ¿cómo pueden amar como Cristo? Y como no aman de verdad, nunca van a tener una mayor consideración por lo demás que la necesaria como para mantener a la gente satisfecha con ellos. Si hacen algo, lo hacen básicamente como para que la gente lo siga queriendo, por así decirlo. El siervo falso es así porque no ama.
a los suyos con amor sacrificial. Es como el nenito que, viste, que te va a saludar y termina de saludar y se saca así, viste, porque no quiere, porque no le gusta. Tiene una actitud similar a la del sacerdote y del levita de la parábola de Jesús. Ellos ven alguna situación lamentable y pasan de largo, hacen como que no ven. Están así de costado viendo, ¿no? Pero algo como que no ven. A hombres así, hay personas que le pueden reclamar, che, pero ¿no viste que fulano de tal está mal? Y ellos dicen, no me di cuenta. Bueno, en verdad, algo sabían, pero no les importa. Porque solo un siervo genuino es aquel que cuando ve la necesidad es movido a misericordia. Porque es alguien que está dispuesto a amar de manera sacrificial, a dar su vida por aquellos a los cuales sirve. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:8, tan grande nuestro afecto por vosotros, hermanos, que hubiéramos querido entregarlo no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Y esa es la diferencia. Y eso le decía hace unos días atrás a los hermanos, estaba reunido con los hermanos allí en Mar del Plata y le decía eso. Eso no se puede fingir, o se tiene o no se tiene. Un pastor que ama a su congregación no puede. Así como alguien que no lo ama y que dice ser un líder, pero no lo es, muestra la hilacha, muestra que no ama a las personas, no está dispuesto a sacrificarse. Pero sobre todas las cosas, más allá del ejemplo de Pablo, de cualquier otro siervo fiel, en Cristo encontramos la antítesis de los siervos falsos. El ejemplo máximo de lo que es un siervo fiel, un siervo que realmente ama. Él es el siervo sufriente que Isaías profetizó que cargaría sobre él mismo los pecados de su pueblo, como dice Isaías 53, versículos 4 y 6. Cuando Jesús ministraba a las personas, tenía consideración por ellas. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 15, 32, Jesús llama a su discípulo y le dice, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y con sus discípulos lo mismo, fíjense en Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que le habían enseñado. Y Jesús le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Él se preocupaba, vengan, descansen. Estaba preocupado por sus discípulos. Ahora, si bien Jesús mostró muchas veces misericordia por los demás, bondad, amor, sabemos, hermanos, que su mayor muestra de amor fue dar su propia vida por sus ovejas. Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego vuelve a repetir versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, saben que las amo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En cambio, los siervos falsos son semejantes a los pastores que Jesús menciona justo en esta porción, que por así decirlo solo sirven por un beneficio a cambio, pero que no aman a las ovejas, sino que las abandonan a su suerte cuando viene el peligro. Me gusta cómo lo menciona Jesús allí en Juan capítulo 10, versículos 12 y 13, Biblia de las Américas, dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Hermanos, si detectás en tu entorno un maestro con estos rasgos, creo que es necesario que te alejes de él lo más pronto posible. El tercer rasgo característico de los falsos siervos es que no poseen convicciones firmes. El pasaje prosigue contando otra parte de la estrategia maligna de los siervos falsos. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean.
a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Como recién comentaba, querían engañar a los corintios, estos siervos falsos, buscando así vivir de arriba durante su estancia en la ciudad. La versión Biblia de las Américas traduce de una manera más clara esta porción. Dice lo siguiente: pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros. ¿Qué está queriendo decir Pablo con todo esto? Hay algo muy interesante en lo que afirma aquí y un poquito antes. Se repite un concepto similar. Él dice, en todo me guardo y me guardaré. Y dice, y más lo que hago, lo haré aún. El apóstol había actuado de una manera y iba a persistir en eso, pero no por ser testarudo, sino, como vimos, por amor a los corintios. Es más, estaba dispuesto a seguir con esta actitud, aunque quizás eso resultaría en que varios miembros de la iglesia lo iban a despreciar. Él asegura en capítulo 12, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque con toda esta situación y por mantenerme así, lo hago porque los amo, bueno, aunque ustedes me amen menos por mantenerme en esta situación, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Sus convicciones iban más allá de que sean bien aceptados o no por aquellos a quienes ministran. Esto es un marcado contraste con la actitud de los falsos apóstoles. Y aquí encontramos entonces otro rasgo característico de los siervos falsos. No tienen convicciones firmes. Como dicen la gente vieja como yo, esa vieja canción del camaleón que cambiaba los colores, ¿no? Según la ocasión. La gente más vieja, los jóvenes no tienen ni idea de qué estoy hablando. Pero así son los falsos apóstoles, o como lo ilustra Judas, son como nubes de agua llevados de acá para allá por los vientos. Un día están para acá, otro día están para allá, de acuerdo a cómo convenga. Un líder de este tipo se puede identificar por el hecho de que está todo el tiempo reinventándose a sí mismo para seguir cayéndole bien a la gente. Lo que tal vez ayer le parecía malo, mañana no le va a parecer tan mal si con eso logra que las personas lo sigan apoyando. No está dispuesto un hombre así a defender la verdad a toda costa, sino que la manipula de acuerdo a su propio beneficio. De hecho, la Biblia, para un hombre así, no es la lámpara que ilumina su enseñanza, sino el poste de luz al cual se apoya para justificar sus argumentos engañosos. Incluso si en ocasiones confronta, lo hace nomás para hacerse ver o para cuidar su quintita. Me ha pasado de charlar con algunas personas que me dicen así, yo iba a una iglesia donde el apóstol era re buena onda, pero en cuanto le empecé a decir, mire, esto me parece que no está bien, ¡pah! Se acabó la buena onda, ¿no? Claro, pero no porque ahora tenía convicciones, sino porque cuando ya la cosa vio que iba mal, ahí, ¿no? El lobo sacó los dientes. En el fondo del corazón de un hombre así no hay interés real por las almas de las vidas a las que ministra, ni por sostener convicciones en su fe, porque realmente no poseen una fe genuina, sino que se valen en ocasiones de la fe para liderar a personas inconstantes o que no aceptan un pastor con convicciones sólidas. Muchas veces detrás de líderes falsos hay gente que se dice cristiana pero que no es cristiana, pero que lo siguen porque justamente es lo que buscaban. Alguien que le diga todo lo que quieren escuchar, tristemente. Tristemente, hermano. Un siervo falso adopta el mismo estilo de muchos de los políticos tradicionales. Estas son mis convicciones, pero si no te gusta tengo estas otras, porque siempre hay convicciones para todo, para que todos estén contentos con ese pastor de las 1000 convicciones. Un sitio muy común donde se puede encontrar en la actualidad este tipo de líderes es en las iglesias que predican el evangelio falso de la prosperidad. Siempre van a decir cosas para que la gente se entusiasme. También lo encontrás en todo el nuevo movimiento carismático conocido como apostólico profético. Y digo nuevo porque hace siglos atrás ni se decía de esto de apóstol y profeta.
O sitios donde el predicador se convierte en un profesional que más que un sermón da una sesión de terapia emocional. En esos lugares la premisa no es busquemos la verdad para que la gente pueda conocer a Dios, sino más bien es hagamos y digamos cosas para que la gente se sienta bien y tenga ganas de seguir viniendo. Hoy pasa así, se reúnen los líderes y dicen, bueno, hagamos una encuesta, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Bueno, le gusta el lugar con luz más tenue, bueno, bajamos un poco la luz. Le gusta con buenos músicos, bueno, consigamos buenos músicos. Le gusta con, bueno, hagamos eso. Y los sermones cortitos, 5 minutos, bueno, sermones de 5 minutos. Lo que sea, contá que la gente se sienta entusiasmada. La gente no gusta que diga iglesia porque es medio religioso. Bueno, centro, o conjunto, o qué sé yo, le ponen cualquier nombre, pero que no diga iglesia. Todo para que la gente le siga gustando. Y hoy viniste, llega a la casa, ¿no? Y bendecido, llegué. ¿Por qué? No, me dijo el apóstol, el profeta, que yo voy a ser profeta a las naciones. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Viste? Y no te dijo que te arrepientes de tu pecado. No, ¿cómo va a decir eso? Claro, llegaste bien a tu casa. Y por esto que los asistentes, para que la gente que hoy se sienta cómodo, estos líderes tienen que ir modificando sus convicciones. Y si tienen que hacerlo, lo hace sin problema. Porque el punto es que la gente se sienta bien. Pero hay que decir una realidad muy triste, hermanos. El peligro de encontrar hombres así también está presente en congregaciones que afirman ser de sana doctrina. Uno dice, bueno, en una iglesia donde se dice que es una sana doctrina no puede pasar algo así. Puede pasar. Puede pasar. Tristemente. Hay hombres que van mutando doctrinas importantes de la Biblia que históricamente se han defendido y aceptado por la iglesia para ofrecer un menú distinto que sea más atractivo, incluso reinterpretando la Biblia. Hay un nuevo movimiento en boga ahora que quiere dejar de lado o cambiar lo que entendemos como santificación y entonces tiene que reinterpretar y dice, no, pero cuando la Biblia habla de que tenés que hacer tal cosa, no te está diciendo eso, porque sabe que no podés cumplir, entonces está diciendo pero no está diciendo. Reinterpretación de la Biblia. Es lo que decía recién, en vez de que la Biblia ilumine, uso la Biblia como algo en cual apoyar para dar mi propia idea de las cosas. Un error. Y dice ser sana doctrina ese movimiento. ¿Cuál es la estrategia que usan? Por lo que te digo, mezclar medias verdades con medias mentiras. Bueno, aunque suene lindo, media verdad con media mentira sigue siendo mentira, sigue siendo una enseñanza errada. Y más cuando estamos hablando de doctrinas importantes. Pero muchos las aceptan. ¿Por qué? Porque, bueno, parecen algo bíblico. Hablan de la gracia, hablan de Cristo, hablan de la cruz. Bueno, ¿qué puede haber de malo en eso? ¿Qué puede fallar? El tema es que aunque pueda sonar lindo, en verdad no se somete a esa enseñanza ni pasa por el filtro de la Escritura. ¿Cómo puede acontecer algo así? Porque en definitiva, para esas personas que aunque dicen ser de sana doctrina, son falsos siervos, no hay otra característica de decirlo, sus convicciones no son tan importantes. Lo que antes defendían con uñas y dientes, ahora no lo defienden igual. ¿Por qué? Porque sus convicciones no son tan importantes como el hecho de querer ser reconocido por otros. Algo completamente distinto a la actitud de Pablo, como vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Dice, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo.
Ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Porque no es lo que realmente nos importa. Lo que queremos al abrir la palabra y dar es agradar a Dios. Y si bien para nosotros para los pastores que queremos enseñar la verdad, es un gozo darle la verdad, en cierta manera no me importa que te caiga mal cuando es verdad. Porque tu problema con la verdad no es conmigo, es con Dios. Y porque en definitiva un día Dios va a pedir cuenta si dije o no dije la verdad. Y considero que también en esta enseñanza encontramos en Cristo la actitud completamente contraria a la de los siervos falsos. Él mostró el balance perfecto entre amor y convicciones firmes. Era capaz de hacer milagros impresionantes para suplir las necesidades de la gente, pero sin desviarse del mensaje correcto. El mensaje correcto, incluso aunque muchas personas se ofendieran y lo abandonaran a él. En Juan capítulo 6, versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Un siervo falso, en cambio, va a ser siempre transigente cuando una verdad sea dura y en cambio se esfuerza por endulzar los oídos de los oyentes, aunque eso lo lleve a dejar de lado sus propias convicciones. No es lo que realmente le importa. Pedro nuevamente lo deja en claro la actitud de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. Los seducen, les resulta atractivo, la gente dice, wow, qué lindo lo que dice. Llega un punto que no importa si lo que dice es correcto o no, lo que importa es cómo lo dice. Nunca encontrarás integridad en esta clase de siervos. Por eso tenés que alejarte de ellos, porque tu salud espiritual puede ser muy perjudicada. Por otra parte, quiero hacer un paréntesis ahí, en la firmeza del Señor y su mensaje se ofrecía incluso una exhortación importante para algunos que hoy me escuchan aquí hoy, que tal vez se puedan sentir identificados. Como decía recién, aunque el Señor mostraba compasión por la gente, Él era y es capaz de revelar lo que hay en el corazón de muchos, de los que había en aquel entonces y quizás hoy alguno que está aquí, que muchos tal vez le siguen, pero solo de forma superficial o por motivaciones cerradas. Jesús le decía a la gente, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y parafraseando al Señor podría decir tal vez a uno que están acá, de cierto digo que buscan a Cristo, pero no porque realmente lo estén buscando, sino porque, bueno, es lindo decir que soy cristiano. Es lindo venir a una iglesia y que me atiendan bien, es lindo que me saluden, que es precioso, es lindo decir que soy cristiano porque mi conciencia está más tranquila, pero ese no es el punto. A Jesús no se lo sigue buscando a ver qué tiene para darme. A Jesús se le sigue renunciando al pecado y creyendo y confiando solamente en Él para salvación. Incluso cuando mañana la situación sea diferente y no sea todo tan lindo, se le sigue igual. Tal vez haya alguien que se ve a sí mismo como alguien que dice que cree en Dios, pero que su vida no muestra los frutos de un creyente verdadero. Abiertamente dice, yo creo en Jesús, pero en su actitud no reflejan los frutos esperables de un discípulo genuino, sino que todavía ven que sigue viviendo en pecado, en falsedad. Ves que todavía su vida no cambió de verdad. Déjame decirte que aunque vos no seas un siervo falso, en definitiva el castigo eterno será tan terrible para tu vida
como lo será para aquellos lobos rapaces que rechazaron la verdad si no se arrepienten. Pero si ese es tu caso, hoy es el día que podés recapacitar y volverte a Cristo de todo corazón. Hoy es el día. Su promesa, como oíste hoy en la predicación del Evangelio, es que todo aquel que en Él cree recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Hoy tu vida puede cambiar. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando? Vení hoy a Cristo. No esperes más. Finalmente, el último de los 4 rasgos característicos de un siervo falso que el pasaje brinda es que son hipócritas. El pasaje va llegando a las palabras más duras del apóstol. De una manera abierta, da una descripción tremenda de los siervos falsos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo primero que se dice es que estos hombres eran falsos apóstoles. Aquí podría traducirse mejor como pseudo apóstoles, o sea, una imitación falsa de los apóstoles del Señor. Como todo lo que vivimos en este tiempo, todos los apóstoles que vemos en este tiempo son imitaciones falsas de los apóstoles, porque los apóstoles verdaderos fueron los que fundaron la iglesia. Luego los denomina como obreros fraudulentos. La idea en el original es de obreros que trabajan para engañar. Su labor no pasa por edificar, sino por engañar. No buscan enseñar, buscan confundir. Son líderes que buscan mimetizarse dentro del rebaño, pero que no son pastores, son lobos rapaces. ¿Cómo se logran infiltrar? El pasaje nos dice que lo hacen disfrazándose como apóstoles de Cristo. El cristianismo no es su vida, son solamente su fuente de ganancia. La expansión del Evangelio no es su meta, sino que lo usan como un medio para lucrar. Son personas que engañan, pero a la vez ellos mismos son engañados, porque hasta en ocasiones creen que lo que hacen es muy bueno, pero a causa de su orgullo no se dan cuenta que son solo instrumentos en manos de Satanás. A veces hay apóstoles que están convencidos que lo que hacen es bueno, pero están errados. Engañan y son engañados. Así dice Pablo en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Son víctimas de las mentiras del diablo, pero responsables a fin de cuentas por sus obras. Dios los juzga utilizando espíritus engañosos que los llevan a que no tengan ningún remordimiento por lo que hacen. Fíjense que Pablo también en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice una característica de estos hombres: sin afecto natural, implacables, no les tiembla el pulso para hacer lo que hacen, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice que son, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está también la clave, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Todos estos detalles nos brindan entonces el cuarto rasgo característico en los siervos falsos. Son hipócritas que Satanás usa para buscar ser de tropiezo a los creyentes. La respuesta del apóstol a esta clase de personas no es la sorpresa por ver lo que hacen, sino entender por qué son así. Por eso dice, no es de extrañar que pase esto, porque el mismo Satanás se disfraza también como ángel de luz. Satanás se hace pasar por un ser luminoso, o sea, alguien bueno, pero en verdad sabemos que es hipocresía pura porque está lleno de maldad, aunque él aparenta ser bueno. Hablando respecto a este disfraz del enemigo, un comentarista remarca lo siguiente, me pareció muy acertado, muy fuerte, pero muy claro. Escuche, con tal disfraz aparece en la iglesia, no con tridente, cuernos y una cola puntiaguda como en la mitología. Satanás es más eficiente en la iglesia cuando no viene abiertamente como enemigo, sino como un falso amigo.
No cuando persigue a la iglesia, sino cuando se une a ella. No cuando ataca el púlpito, sino cuando se sitúa en él. Terrible. Por lo tanto, no sorprende ese disfraz engañoso en los siervos falsos, sino que así como los títeres que se usaban años atrás, se ponen una ropa similar a aquellos que los manejan. Usted sabe, ¿no? Esos que usaban los títeres y que se vestían igual. Esos siervos cargan el atuendo que los hace ver piadosos, pero es solo una trampa en la cual muchos caen, tristemente. Ahora, pensando acerca de esto, es lamentable, pero real, muy real, que en la actualidad haya tantos cristianos evangélicos tan preocupados por buscar métodos para defenderse de demonios que dicen que lo atacan en esa supuesta batalla espiritual, pero a la vez, aunque se esfuerzan por buscar métodos para evitar eso, no se le mueve un pelo por los medios más eficaces que Satanás usa para perturbar a la iglesia, que son los falsos apóstoles, profetas, pastores y pastoras que les predican desde una enseñanza totalmente desviada de una plataforma. Tanto el tiempo, ¿cómo logro sacar de encima este demonio que me está atacando, el demonio de esto, otro? Y están como preocupados y nerviosos, y después están sentados en un banco y el pastor le dice cualquier verdura y ellos dicen amén. Y eso no les preocupa, no tienen miedo que le están diciendo mentiras. Sabiendo que el diablo entonces se disfraza de algo que no es que se recalca que tampoco asombra que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Los líderes de este tipo no son ministros de Dios equivocados o cristianos los que les falta crecimiento, sino que son denominados como gente que sirve y pertenece al reino de las tinieblas. Su meta diaria es infiltrarse en el rebaño para hacer daño a la iglesia de Cristo. Cuando los fariseos quisieron agredir al Señor, Él con claridad los definió como hijos del diablo, que hacían lo mismo que Satanás ha hecho desde el principio de la humanidad, que es engañar y destruir. En Corinto, por ejemplo, estaban lastimando a muchas personas, ya que varios miembros, al tolerar su falsa enseñanza, su falsa doctrina, estaban siendo esclavizados, los devoraban, los enaltecían a costa de ellos y los maltrataban. Pablo le dice eso. Ustedes están aceptando esos falsos apóstoles y están haciendo desastre y no quieren arrepentirse. Se enojan conmigo porque le digo la verdad, pero aceptan cualquier cosa. Dice él en 11:20, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Todo eso lo toleran. Esa es la meta de su labor, de los siervos falsos. Tristemente el destino de estos hombres es la condenación eterna de acuerdo a sus obras. Triste es. Y nuevamente, hermano, que quede claro, a veces uno dice, eso es fácil, porque bueno, los siervos falsos solo están en las iglesias de la prosperidad. No, están en cualquier lugar. Porque Satanás se encarga de que aparezcan en cualquier clase de contexto. Por eso, cuanto más se esparza la sana doctrina en nuestro medio, más lobos rapaces van a aparecer. Más. Y ya han aparecido un montón. Y van a seguir apareciendo. Y así como el diablo un día será arrojado al infierno por toda la eternidad, sus siervos, falsos maestros, falsos pastores, también lo van a acompañar. El juicio va a caer sobre ellos si no se arrepienten, así lo dice Pedro nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego dice versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta,
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está claro que en esta advertencia a los corintios se exhortaba a los hermanos a que no siguieran el camino de estos hombres, ya que el peligro espiritual para sus almas está muy presente. Judas le dice en cuanto a los falsos maestros: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Está diciendo, aléjense de la comunión con esta clase de personas. Que nuevamente las hay de todas, y no es simplemente algunos pastores, hasta algunos que se dicen hermanos, que andan por ahí buscando confundir y que andan de acá para allá y no confundiendo, buscando confundir a otros, usados por Satanás para hacer tropezar a los creyentes. Ante este riesgo tan claro, los creyentes deben tener mucho cuidado respecto a los siervos falsos para huir de ellos. Hermanos, el mismo peligro que corrían los corintios y la iglesia del primer siglo es el que hoy podemos llegar a afrontar, y por eso no podemos quedarnos tranquilos con este tema. No podemos mirar para otro lado y decir, nosotros no va a pasar. Pablo le decía a los pastores de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se levantan, buscan engañar, y cuando son expuestos arrastran, se van y muchas veces llevan a muchas personas con ellos al error. Hermanos, si prácticamente, como te he mostrado, todos los autores del Nuevo Testamento, Juan, Judas, Pablo, Pedro y hasta el mismo Señor alertó acerca de estos hombres, ¿cómo podés llegar a pensar que no es tan necesaria la atención para no caer en la misma trampa? Es lamentable el conocer de muchos casos actuales de personas que fueron arrastradas por la enseñanza engañosa de pastores o maestros que se anuncian como siervos fieles, pero que son lobos rapaces. Triste es, pero ha pasado y seguirá pasando. Incluso del caso de aquellos que por ahí en su doctrina no muestran graves errores, pero con su vida personal y testimonio dejan mucho que desear. Debemos, hermanos, con reverencia piadosa y bíblica examinar los frutos de estos hombres, a los cuales en cierta manera este pasaje hizo una radiografía. Ver su actitud en cuanto a la codicia, su amor, si es verdad, por la iglesia, la perseverancia o no en sus convicciones, y si se trata o no de un hipócrita, para que entonces, llegado el caso, te alejes de ellos. Como afirma un pastor anciano, los creyentes deben evitar la tentación de hacer de la tolerancia una virtud. Lo que la Biblia llama malo, nosotros no podemos llamarlo bueno, por más que duela admitirlo. Es la responsabilidad entonces de cada cristiano el colaborar del cuidado de la iglesia de Cristo, la cual es llamada columna y baluarte de la verdad. Y eso incluye, evidentemente, el tener cuidado y huir de los siervos falsos y el ayudar a tus hermanos en lo mismo. Ten muy presente todo esto, por favor.